Bueno, pues voy a hablar de la narcolepsia y la discapacidad. La narcolepsia como enfermedad rara. Todos sabemos que los síntomas característicos de la narcolepsia son la somnolencia diurna excesiva, luego hay una alteración de los síntomas de regulación del control del sueño REM con disociación y eso se manifiesta como episodios de debilidad con las emociones, la cataplegia, los episodios de parálisis del sueño, que es la imposibilidad de moverse con algún despertar que ocurre durante la noche, pero se puede respirar y mover los ojos. Y luego las alucinaciones, que pueden ser al principio de la noche, hipnagógicas o al final, hipnopómpicas. Suelen ser visuales, es ver cosas raras, oír cosas raras o sentir cosas raras como estímulos táctiles. Y luego, sobre todo, lo característico es la fragmentación del sueño nocturno. Pero lo que todos habíamos estudiado en la carrera, que era somnolencia, cataplegia, parálisis de sueño y alucinaciones, esa tétrada solo ocurre en 1 de cada 6 pacientes, o sea, tampoco es tan típica. Sabemos que hay 2 tipos de narcolepsia, con o sin cataplegia, con unos criterios según la Academia Americana de Medicina del Sueño, y la que se acompaña de cataplegia también se caracteriza por una hipocretina en líquido cefalorraquídeo baja o indetectable. Se ha visto, antiguamente se llamaba narcolepsia con y sin cataplegia, ahora se llama narcolepsia tipo 1 y 2, y en el futuro se dirá narcolepsia con o sin déficit de hipocretina. Cuando hacemos el análisis de hipocretina, si lo conseguimos tener antes que las pruebas de sueño, pues ya no hace falta hacer pruebas de sueño. Pero hay que tener en cuenta características especiales en los niños y luego ya diremos. ¿Cuánto hay de narcolepsia? Pues es una enfermedad rara, sobre todo con cataplegia es la más frecuente, pero la prevalencia está hasta 0,05 por ciento de la población. Es más frecuente en Japón, más frecuente en varones, es más frecuente en aquellos sujetos nacidos en primavera y también se inicia en primavera, habitualmente más que en invierno, lo cual orienta a que pueda haber una estacionalidad. La somnolencia sin narcolepsia es frecuente, pero la causa más frecuente de que un chaval se duerma no es la narcolepsia, es que no duerma suficientemente por la noche. Según la FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, se habla de enfermedades raras o poco frecuentes en las que hay un peligro de muerte, hay una invalidez crónica, una discapacidad crónica y además una baja incidencia, menos de 5 casos por 10.000 habitantes en Europa. Entonces, en esta enfermedad, en las enfermedades raras se sabe que afecta a menos de 1 de cada 2.000 habitantes, luego supone unos 3 millones de personas en España. La mayoría debutan en la infancia y se tardan mucho tiempo en diagnosticar, de promedio 5 años, y más de un 40% no tienen un tratamiento adecuado. Yo estoy de acuerdo en esta afirmación. Lo que es raro es la enfermedad, no es el paciente. De hecho, se celebra cada 4 años, el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es el 29 de febrero, son los años bisiestos. ¿Por qué aparece? Pues aparece porque hay una predisposición genética con un desencadenante que inicia toda la cascada de fenómenos, apareciendo un estado de prenarcolepsia y finalmente la narcolepsia. Lo que hay, ya lo iremos viendo, cuáles son los desencadenantes y cuál es la predisposición. Se habla también de narcolepsia secundaria. Hay narcolepsia secundaria a tumores, a enfermedades congénitas como el Niemann-Pick, Ophir-Lowry, Prader-Willi, neuroblastomas, una disfunción hipotalámica y luego más raramente en la esclerosis múltiple o la parálisis cerebral, sobre todo si afecta a estructuras del tronco cerebral, una región específica. Y luego hay cataplegia secundaria y de hecho muchos de nosotros tenemos pacientes con 2 enfermedades, Niemann-Pick, Ophir-Lowry o incluso tumores de tronco cerebral que solo tienen cataplegia, no tienen somnolencia. ¿Por qué se produce? Lo que es una destrucción de neuronas que sintetizan una sustancia que nos mantiene despiertos, que es la hipocretina. Se dice que es el guardián de la transición entre la vigilia y el sueño, de la transición de fases. Está sintetizada por unas poquitas neuronas en el hipotálamo dorsolateral. De hecho, este es un corte de un hipotálamo dorsolateral de un narcoléptico tipo 1 sin estos puntitos, que es la tinción de las neuronas que sintetizan hipocretina. Aquí se ve en un sujeto sano y aquí se ve en un sujeto con narcolepsia. En la narcolepsia tipo 1 estas neuronas están destruidas
y de hecho, lo que digo, en un futuro se hablará de narcolepsia como trastorno neurológico con déficit de hipocretina. Pero hay una susceptibilidad genética y se habla de un haplotipo que va ligado a los leucocitos, que es el HLA. El HLA-DQV10602, este palabrejo, se empezó a hablar de él en el año 92, cuando nosotros estábamos celebrando los fastos de las Olimpiadas y de la Expo de Sevilla. En algún laboratorio de investigación se estaba describiendo un marcador genético de narcolepsia. Se ha hablado después de otro, del DQA10102. Se sabe que tenerlos implica más riesgo, pero cuando se tiene no es peor la enfermedad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el primero, el 0602, aparece en gente sana, hasta en un 38% de los sujetos. Con lo cual, detectarlo, si no hay una clínica sugestiva, no quiere decir nada. O sea, si nosotros lo hacemos en el grupo, no en el vuestro, en un grupo, en una clase universitaria, en una clase de escolares o en una clase de corte y confección de personas adultas, pues podríamos detectar en un cuarto, uno de cada 4 sujetos o alguno más. Pero eso no implicaría que tengan riesgo de narcolepsia o que sean narcolépticos. Lo que hay que ver es si eso se acompaña de somnolencia, si hay riesgo de que sea una narcolepsia. Luego hay otro marcador, el DQB10302, que implica que la enfermedad aparezca antes de lo habitual. Y luego hay otros haplotipos protectores. De hecho, tiparlos implica que no estamos protegidos ante la narcolepsia. Algunos de ellos van ligados a una predisposición de la diabetes mellitus. Es decir, hay haplotipos que protegen de diabetes y predisponen a narcolepsia y viceversa. Y hay otros que predisponen a diabetes y protegen de narcolepsia. También hay un desbalance de monoaminas y acetilcolina. Y esto se ve cuando luego hablaremos de algunos tratamientos que se les pone un apellido delante y lo que hacen es reducir, por ejemplo, o aumentar la noradrenalina, que nos ayuda a estar despiertos, o elevan la noradrenalina y reducen la acetilcolina, porque así también disminuyen los episodios de cataplegia. Y luego factores genéticos. Aunque el HLA hay una implicación genética, no quiere decir que la enfermedad sea hereditaria, porque el 90% de los casos son esporádicos. Sí es verdad que a lo mejor hay más riesgo en familiares. Hay cromosomas implicados, una susceptibilidad, hay alguna mutación vista, sobre todo en animales. Y lo que he dicho, lo del HLA, hay haplotipos que predisponen a la narcolepsia, el 0602 y el 0102, y otros que lo protegen, como el 0603. ¿Algo más? Pues sí, lo que hemos hablado antes, los desencadenantes. Se habla de estreptococos, una faringitis con placas, por ejemplo, o el virus de la gripe A, el H1N1. Hemos visto que era más frecuente que aparezca la enfermedad en primavera. Luego se habla de una variación de la narcolepsia a lo largo del año. Pero además hubo una epidemia de gripe A en el año 2009 y en el año 2010 la OMS recomendó una vacunación. Esa vacunación produjo muchísimos casos de narcolepsia, con lo cual ese es un factor predisponente. ¿Cómo vemos la narcolepsia? Pues hay una clínica peculiar. Tenemos la idea de somnolencia, episodios de debilidad en las extremidades con caída al suelo, la somnolencia son siestas, breves, reparadoras, irreprimibles. Eso es lo que nos enseñan a nosotros en la universidad. Pues hay que tener en cuenta que no siempre es así, sobre todo en los primeros años de vida. Y hay que tener alertas. Lo que he dicho, siestas breves, reparadoras, irreprimibles. Pues no siempre es así en niños. A veces son niños que, pasados los 5 años, duermen siestas, cuando no es lo habitual. O las siestas son prolongadas, o las siestas son no reparadoras, es decir, se despiertan modorrillos. O son siestas que pueden controlar. Luego, además, el niño narcoléptico muchas veces se manifiesta con hiperactividad, inatención, irritabilidad, y a veces se le echa la culpa a otras enfermedades, como por ejemplo una afectación del cerebro, una falta de sueño, problemas psicológicos, incluso epilepsia. En los adultos, un sujeto que se duerme mucho
y que duerme incluso a horas inapropiadas, se le achaca a otro tipo de trastorno, como por ejemplo tener apneas. La cataplegia, que son episodios de pérdida de tono muscular secundarias a emociones, generalmente la risa, que empieza de abajo arriba y aparece durante la vigilia, el sujeto está despierto, puede ser total o parcial, total y generalizada con caída al suelo, o parcial en algunos músculos, en la cabeza, se cae el cuello y tal, o en la cara. Pues eso no siempre aparece así en los niños. En los niños aparece con muecas faciales, con caída de los párpados, apertura de la boca, sacan la lengua y a veces hacen movimientos inapropiados, movimientos anormales. Hacen las muecas, elevación de las cejas, como unas especies de tics en las comisuras de la boca o de los ojos. Pueden tener un aspecto como fofo, como blando, porque pierden el tono. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se les diagnostica o bien de epilepsia, o bien de un trastorno de movimiento, o bien de que está fingiendo y quiere buscar atención. Y eso son diagnósticos que los he oído muy frecuentemente en colegas que no se dedican a la medicina del sueño. Cuando ven un niño con cataplegia facial. En los adultos incluso se puede pensar que tiene un ictus. O sea que todo eso lo hemos oído. La cataplegia, como vemos aquí, este es un vídeo de Stanford, el niño se cae al suelo, esto es menos frecuente. Lo más frecuente es, como he dicho, abren la boca, protruyen la lengua y así parece que están como flácidos. Puede haber la hipotonía, que es lo habitual, y fenómenos positivos, que son espasmos o posturas anormales. El aspecto clínico, pues se sabe que en los niños no es una somnolencia continua y prolongada, como la hipersomnia idiopática, hay que tener ojo clínico, ni recurrente, como el síndrome de Klein-Levy, que es una enfermedad aún más rara. Y hay que conocer las peculiaridades, porque podemos diagnosticar de epilepsia a un niño narcoléptico o podemos diagnosticar de trastorno por déficit de atención e hiperactividad a un niño narcoléptico. Y estamos en la edad escolar, que es cuando hay que aprender. También se sabe que, aunque no veamos cataplegia, no quiere decir que no sea una narcolepsia tipo 1. De hecho, las narcolepsias, una de cada 3 narcolepsias tipo 2 son realmente narcolepsias tipo 1 en las que no ha aparecido todavía la cataplegia. Más fenómenos, pues las alucinaciones de la noche, que suelen ser visuales. Claro, si un niño o un sujeto le dice a su médico de cabecera que en mitad de la noche ve como si apareciese un señor que no conoce de nada en la habitación, o que escucha tintineos, o que escucha respirar a alguien, o que siente que alguien le toca la mano, y todo eso son cosas que han contado pacientes míos, el médico de cabecera lo primero que piensa es: este tío, esta tía está majara. O si es un niño, está majara o quiere llamar la atención y quiere evitar los exámenes. Y estas son manifestaciones típicas de la narcolepsia, sobre todo la tipo 1. Aparecen un 60%, pero junto con la parálisis de sueño, que es un despertar en el que el sujeto no puede moverse, pero sí puede respirar y mirar alrededor, parálisis de sueño y alucinaciones son muy frecuentes en la narcolepsia, aparecen un 60%, más o menos. Pero también aparecen en gente que no duerme bien, gente que está privada de sueño, en un 20% de ellos, y no tiene una asociación con la narcolepsia. Luego puede haber también sueños vividos que asustan, son como muy terroríficos o raros, extraños, como si uno estuviera dentro del sueño. Y luego, por supuesto, sueño fragmentado, movimientos periódicos, conductas anómalas, por ejemplo, alguien que está soñando que le atacan y se defiende y puede pegar a la pareja que está durmiendo con él o puede pegar a la mesilla. Con lo cual esto es muy complicado en niños porque no siempre lo puede explicar, y en adultos pues o psiquiátrico o epiléptico, como confusiones más frecuentes. Y otras cosas que aparecen más en los niños y adolescentes, que son el sobrepeso, que aparece justo al principio de la enfermedad, y la pubertad precoz, que está relacionada con el sobrepeso. Ambas cosas son muy frecuentes en la edad pediátrica, son más frecuentes en niñas, y sobre todo lo del sobrepeso es muy característico que, por ejemplo, un niño que engorda hace apneas y las apneas pueden darle somnolencia, pero eso tarda en ocurrir meses o años.
Cuando aparece la somnolencia pareja al sobrepeso, que le dicen los padres que de pronto, comiendo lo mismo, empezó a engordar una barbaridad. Eso orienta a un diagnóstico de narcolepsia. Aquí vemos el índice de masa corporal de los sujetos con narcolepsia en un estudio que hay muy bueno de hace unos añitos respecto a los controles, que hay una diferencia significativa. Y más cositas, pues ver doble, la diplopia o problemas de lenguaje, o sea que interrumpido, porque claro, se están durmiendo, entonces, y el sujeto no puede articular un lenguaje fluido. Y luego, por supuesto, los síntomas depresivos, muy frecuente en la edad pediátrica, muy frecuente, y la hiperactividad, para combatir esa somnolencia. Muchas veces igual está la depresión, se les da antidepresivos y justo con los antidepresivos mejora un síntoma de la narcolepsia, que es la cataplegia. Luego hay que saber que no todos los sujetos en edad pediátrica se manifiestan igual. Los niños tienen siestas más prolongadas que los adolescentes, tienen cataplegias más severas, más síntomas negativos. En cambio, tienen menos parálisis de sueño y alucinaciones. Y el test de latencias múltiples de sueño a veces dan falsos negativos, con lo cual hay que estar al loro. Se dice que la narcolepsia no es una enfermedad neurológica, es una enfermedad, digamos, múltiple. Hay trastorno conductual alimentario, hay depresión, hay ansiedad, hay hiperactividad, déficit de atención y puede haber manifestaciones esquizofrénicas. Entonces, no solo se ve distinto en niños, sino que las pruebas de sueño no están validadas en los niños pequeños. El test de latencias múltiples de sueño confirma el diagnóstico y el test de mantenimiento de vigilia nos permite saber cómo va con el tratamiento y, por ejemplo, si tenemos que emitir un certificado para que puedan los chavales conducir o manejar una moto, un coche, pues es lo que tenemos, es la base. Pero sabemos que en menores de 8 años no están validados, con lo cual habrá que, hombre, si la clínica es típica y nos dan los resultados como esperamos, que es que tengan, que de promedio en los test, el test de latencias, tenga menos de 8 minutos, eso sería patológico, que haya REM durante el día. En el test de latencias múltiples, que haya una latencia que tarde de promedio más de 20 minutos, eso implica buen control del tratamiento, igual que en el test de mantenimiento de la vigilia. Pero si tiene menos de 8 años y no nos cuadra el resultado con el diagnóstico, pues tendremos que irnos a lo mejor a la punción lumbar para hacer la determinación de hipocretina. Hipocretina que es muchísimo más baja en los narcolépticos que en los controles. Igual cuando hay cataplegia típica. O sea, de hecho, lo que admitimos es que no es una verdadera cataplegia. La hipocretina está por encima de lo normal. La hipocretina está baja cuando hay menos de 110 nanogramos por mililitro y aparece baja en el 89% de los narcolépticos y hasta en un 28% de los 89% de los tipo 1, de los que tienen cataplegia, y hasta en un 28% de los tipo 2, de los que no tienen cataplegia. E implica que hay un 90% de neuronas dañadas. En cuanto al HLA, el típico, el HLA DQB10602, aparece en un 90% de los narcolépticos tipo 1 y luego, si además se asocia al 0102, ya casi aparece en la totalidad de ellos. En los tipo 2 aparece hasta en un 40%, o sea, si veis los resultados son un poco similares a los que veíamos con la hipocretina, con lo cual están muy correlacionados. Si vemos un HLA positivo, pues prácticamente ya sabemos que vamos a tener con una clínica positiva. Ya suponemos, ya tenemos, digamos, por antelación ya sabemos que la hipocretina va a ser baja, pero si el sujeto no tiene una somnolencia excesiva ni cataplegia, será un sujeto normal, de estos que van por la calle y no son narcolépticos. El HLA aparece positivo hasta en un 40%, 38%, lo que os decía de la población normal. Y en cambio es poco específico. Hay estudios que dicen que un 8%, es decir, poquito. Se ve con dificultad en los niños, las pruebas hay que mirarlas con lupa y se diagnostica tarde.
Este es un esquema que me gusta mucho, que en gris representa cuándo empiezan los síntomas y en negro cuándo se diagnostican. Como veis, aparece con mucha frecuencia en los primeros años de vida, antes de los 20 años, pero se diagnostica mucho más tarde. Aquí está en etapa escolar, está yendo al colegio, muchas veces no va al colegio por la somnolencia y nadie lo ha diagnosticado, y si no se diagnostica no se trata. La mitad de los adultos dicen que empezaron de jóvenes con síntomas, nadie se lo vio. Un tercio dicen que antes de los 15 años, es decir, aquí. Y un 5% aparecieron en niños pequeños. De media se tarda unos 5 años, pero también 1 de cada 4 pacientes ha tardado hasta 10 años en diagnosticarse. ¿Y por qué? Pues porque muchos médicos no conocen bien la narcolepsia, que es, sí se enseña un poquito, yo estudié en la Complutense, pero se dice los síntomas, la primera diapositiva, los 4 síntomas típicos y ya está, pero como veis la narcolepsia no siempre se manifiesta de forma típica, sobre todo en los niños, que es cuando es más frecuente, con lo cual se lo tragan. Y es lo más preocupante. Antes del diagnóstico definitivo, hay estudios que dicen que han pasado por 9 consultas de media y solo menos del 40% se han diagnosticado como narcolepsia. En algún estudio se ha dicho que hasta 23 especialistas se han consultado. Pediatra de atención primaria, neurólogo infantil o neurólogo de adultos, psiquiatra, reumatólogo, internista, de todo tipo. Y luego se han visto hasta 10 especialistas, en otro estudio hecho en Estados Unidos, el de los 23 era en Nueva Zelanda. También hay que entender el tipo de red sanitaria que existe. Si los pacientes pueden ir directamente al especialista o tienen que seguir un protocolo como existe en España. A veces nos equivocamos y eso puede ocurrir hasta en un 60%. Y como os he dicho, muchas veces psiquiátrico, hay 4 veces más riesgo de que se diagnostique como un problema psiquiátrico y 5 veces más riesgo de que se diga que es otro trastorno neurológico, y habitualmente en niños el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, aunque el paciente nos esté diciendo que los síntomas, nosotros solo nos fijamos en las pruebas. Osler, que era un médico inglés del siglo XIX y principios del XX, decía que hay que escuchar al paciente porque nos está diciendo el diagnóstico. Es decir, la narcolepsia se diagnostica muchas veces en la consulta. O sea, lo único, las pruebas de sueño, lo único que nos confirman lo que nosotros tenemos la sospecha. No mandamos a un paciente al laboratorio de sueño diciendo a ver qué le sacan, porque tiene somnolencia, a ver si es una narcolepsia. Muchas veces lo tenemos claro y de hecho yo siempre recuerdo un paciente que vino a la consulta con episodios de somnolencia, con un sobrepeso simultáneo a la somnolencia, con cataplegia típica. Yo dije, es una narcolepsia, en cambio las pruebas de sueño no cuadraron. Tuvimos que hacerle la punción lumbar. Tuvimos que hacer la punción lumbar por rigor científico, por confirmar a los padres, pero yo sabía que era una narcolepsia porque la clínica nos lo estaba diciendo. Las pruebas pueden tener falsos negativos porque el niño no se duerme o hay ruido o tiene frío, 1000 cosas. ¿Y qué ocurre si no diagnosticamos? Pues hay consecuencias negativas en la calidad de sueño. Es una enfermedad que bien porque no se va a trabajar o bien por absentismo escolar necesitan apoyo escolar o repiten curso, hay mayor consumo de recursos económicos y las familias necesitan gastar más dinero. Los sujetos muchas veces tienen más paro, de hecho hay luego os hablaré del documento, no lo vamos a detallar, y se dice que hay casi el doble del paro que los sujetos sin narcolepsia y no se les da tratamiento, o muchas veces lo más frecuente es que se les diagnostique como psiquiátricos o epilépticos y tienen antiepilépticos que dan sueño, con lo cual es buenísimo para su enfermedad. También hay problemas del ánimo, hay cefaleas, hay ansiedad. Está también asociado, es verdad que los sujetos con narcolepsia pueden tener también apneas, síndrome de piernas inquietas o movimientos periódicos en las piernas. Hay consecuencias a nivel escolar enormes. Repiten con mayor frecuencia de curso. Hay dificultades escolares. Lo gris claro son los narcolépticos. Todo con diferencias estadísticas. Absentismo escolar, pero además hay mayor afectación de la calidad de vida
no solo de los niños en el colegio, sino de los padres, tanto cuando afecta a niños como cuando afecta a los adolescentes, también en sus padres, como vemos ahí. Hay problemas psicosociales, hay problemas con sus compañeros, problemas de hiperactividad, conductuales, emocionales, impacto negativo en la familia, hay en las escalas y los cuestionarios de calidad mental están peor, en la calidad de vida física están peor y en la calidad global de salud están peor. Es una enfermedad que afecta a funciones superiores. No hay un déficit cognitivo, o sea, no hay un retraso mental. Perdón. Pero sí hay problemas de la atención, de la memoria y de la toma de decisiones, de las funciones ejecutivas. En cuanto a la calidad de vida, se sabe que lo que está marcado en rojo corresponde a la narcolepsia y tiene peor calidad de vida que en sujetos controles, los normales, los sanos, los que no tienen, no normales, perdón, los que no tienen narcolepsia. Es una enfermedad rara y es cara. Y luego se habla, es discapacitante, pues hay un grado de limitación. Y divertida, hombre, yo siempre lo digo y me encanta. Ni el doctor Emmanuel Miñón, que es el máximo experto en narcolepsia del mundo, ni, por ejemplo, el doctor Placci en Italia, que es el máximo experto de narcolepsia infantil, ni todos hablando al mismo tiempo, ni todos los políticos diciendo que la narcolepsia es una enfermedad crónica, que limita, pero que, bueno, que más o menos con medicación se puede llevar una vida aceptable en muchos casos. Nada ha hecho tanto bien por la narcolepsia, por la difusión de la narcolepsia, como Jordi Évole, confesando que tiene narcolepsia, habiendo tenido varios episodios de cataplegia en programas de máxima audiencia en prime time, y que la gente joven lo ve. Y eso es muy importante. Ni el mejor documental de la BBC ha hecho tanto por esto. Porque él es una persona que tiene éxito, es un profesional que tiene éxito, divertida, y que él ha demostrado que se puede vivir con narcolepsia y que hay que tirar para adelante. Evidentemente hay que tomar una medicación. Él está siendo visto en un buen hospital y está tratado, y eso es muy bueno. Pero claro, otras personas no tienen tanta suerte. Es verdad que a veces hay que solicitar un grado de discapacidad. En la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, pues realmente hay que tener en cuenta eso, que lo que hay es una diferente funcionalidad. No hay menos validez de nadie por las limitaciones, ni es una cualidad, es una persona con limitaciones. Hay en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se habla de sus derechos, derechos que están basados todos en las respectivas constituciones, y en España nuestra constitución digamos que establece que todos los españoles somos iguales ante la ley. Y de hecho hay una ley que se adapta a la Convención Internacional sobre Derechos con Personas con Discapacidad del año 2011. Discapacidad, se habla de varios tipos de discapacidad y el modelo que prevalece hoy en día. Antes era terrible, en los años antes del siglo XIX era una enfermedad médica y que las enfermedades se curaban, y si no se curaban había que recluir a los pacientes en asilos. Pero hoy se habla de un modelo inclusivo, con reconocimiento de derechos, un modelo biopsicosocial que es participativo, el sujeto con una disfuncionalidad participa, y lo que hay es una diversidad, reconocimiento, no exactamente discapacidad, sino diversidad funcional. Puede ser física, puede ser intelectual, no es el caso, puede ser psíquica, con afectación de las funciones psiquiátricas, o sensorial. Hay que desterrar mitos sobre la discapacidad, porque no es que estén personas permanentemente enfermas, aunque tienen una enfermedad. O sea, tener una enfermedad, tener narcolepsia no significa estar dormido las 24 horas del día. Luego, que solo se pueden emparejar entre ellos, pues no. No tienen su sexualidad, pueden ser
independientes, no hay que tratarles de forma infantil, como si fueran niños, no, no, hay que darles autonomía. Y luego no hay ningún tipo de peligro, son capaces de entender, se les puede explicar a la gente lo que tienen sin problemas, no son seres inútiles, de hecho hay que a cada uno, incluso con gente con una discapacidad más severa, algo se puede aprovechar de sus capacidades. O sea, todos, yo soy discapacitada para tocar un instrumento musical, por ejemplo. Entonces, bueno, tendré otros talentos o no, pero esos son los que hay que aprovechar. Y que muchas veces se piensa que hay discapacidades que no son visibles a simple vista. Hay un trastorno del espectro autista con altas capacidades, son gente muy inteligente y ahí hay un problema en otro sentido, pero bueno, esta gente pues suele alcanzar grados profesionales muy elevados. Lo que se necesita es información. Sobre la narcolepsia, hay que saber que no es como en las películas, que están muchas veces despiertos por la noche, que las emociones pueden causar parálisis, que dormir la siesta no es un lujo, es una necesidad. Tienen alucinaciones terroríficas muchas veces. Lo que he dicho antes, los médicos no conocen bien la enfermedad. La somnolencia no quiere decir que esté dormido todo el rato, sino que pueden estar con los ojos abiertos, pero mirando a Babia, y entonces están como en un estado crepuscular, casi dormidos. Pero podemos ver una persona adormilada con ojos abiertos. No tiene tratamiento curativo, solo paliativo, no son vagos, y seguro que cualquiera que va por la calle conoce a alguien que tenga narcolepsia y no lo sabe, porque es cada vez más reconocida. Este es el documento que tenemos en el Ministerio de Sanidad, que es para solicitud de un reconocimiento de discapacidad, en el que hay un código que reconoce, que incluye las hipersomnias, en concreto la narcolepsia. Este es del Observatorio sobre Enfermedades Raras del año 2018. No en todo el territorio nacional el reconocimiento es el mismo, ni se solicitan el mismo grado de solicitud de reconocimiento de dependencia, o sea que la cosa está bastante mal. Este es el documento que hablaba antes, que es un documento sobre una estrategia sobre los derechos de personas con discapacidad, que establece una serie de medidas hasta el año 2030, y esto está elaborado por la Unión Europea. Lo que sí dice es que hay que establecer un apoyo escolar y hay que permitir que continúen los estudios, incluso dar una especie de diplomas alternativos, si el grado de discapacidad es enorme. En La Paz, desde hace muchos años, ya estamos dando un documento, una guía para profesores, para que a los chavales les permitan hacer los exámenes con un poquito más de tiempo, que se les pongan más tareas de exámenes incluso verbales, que las tareas que tienen que hacer en casa sean un poco más light o se les permita más tiempo o menos carga de tareas. O sea, un poco, no es que se les dé el aprobado general, pero hay que entender que si ponemos una rampa para que un chaval que va con una silla de ruedas pueda entrar en clase, pues esta sería su rampa, porque no es que puedan suspender un examen porque son torpes, es que a lo mejor se han quedado dormidos o han hecho microsueños durante el examen. Hay guías de orientación para la valoración de discapacidad, pero como he comentado antes, no siempre son homogéneas en todo el territorio nacional. En la de Murcia, concretamente, no incluye narcolepsia. Lo que hay que hacer es preguntar y hay que entender que muchas veces las cuestiones en cuanto a discapacidad no son demasiadas. ¿Y qué podemos hacer? Pues dar un tratamiento, no existe un tratamiento curativo, hay que informar, hay que decir que es una enfermedad crónica, que necesita un tratamiento crónico, que ningún tratamiento cura, que muchas veces no va a estar como una persona sin narcolepsia, pero que va a llevar una vida exitosa como Jordi Évole en muchos casos. Lo primero, comenzar por higiene de sueño, con un ritmo regular, 2 siestas programadas, evitar ingesta de hidratos de carbono durante el día, porque los hidratos de carbono
dan sueño. Y luego estar en grupos de apoyo es muy importante. Lo que estáis haciendo vosotros es importantísimo, que la gente se sienta apoyada, que lo que le pasa, sepa que le pasa a más gente, que no es una cosa rara y que no está solo. Es inútil las terapias alternativas. Yo sé que en un momento de desesperación uno recurre a lo que sea y yo eso lo entiendo. Si a mí alguien en la consulta me llega y me dice, mira, me han dicho que si me ponen unas piedras, unas runas en la espalda, esto mejora. Yo digo, mira, si eso no te supone una ruina y no tiene efectos adversos, yo no digo nada. Si eso psicológicamente a ti te da confianza, adelante. Lo que no debemos caer es en cosas que impliquen suspensión del tratamiento médico, que impliquen efectos adversos, productos que no han sido probados muchas veces, o que sean carísimos. Eso no, que nos sangren, siempre lo digo, el peor de los delincuentes es el delincuente con bata blanca, el médico que aprovechándose de la desesperación del paciente o de las familias le saca el dinero vilmente. Eso es lo peor que hay en nuestra profesión. Lo que hay que empezar es a tratar el síntoma más grave, habitualmente la somnolencia. Tenemos todos estos medicamentos, modafinil, metilfenidato, el oxibato sódico, el pitolisant, el Wakix, el solriamfetol, que ahora es el nuevo que ha salido, aprobado, el Sunosi, las anfetaminas y los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina, los antidepresivos, sobre todo la venlafaxina. Modafinil, metilfenidato para somnolencia. Oxibato sódico y pitolisant para somnolencia y cataplegia, pero cuidado. El oxibato sódico es más eficaz para la cataplegia. El pitolisant, el Wakix, más eficaz para la somnolencia, siendo los dos, o sea, no son equivalentes. Solriamfetol es útil para la somnolencia, es un inhibidor de recaptación de norepinefrina, pero no antidepresivo. Las anfetaminas para la somnolencia y los antidepresivos para la cataplegia. Pero cuidado, los antidepresivos se han usado toda la vida para la cataplegia, pero no hay una evidencia científica fuerte, pero sí son muy eficaces. Guías de tratamiento, la del 2006, la europea, la del 2007, la americana. Los dos decían que si hay somnolencia, empezar con modafinilo y oxibato sódico, que está en primera línea, y el metilfenidato, que es lo que se le da a los niños hiperactivos, el Rubifen, Concerta, Equasim, todos estos, segunda línea. Para la cataplegia, oxibato sódico, segunda línea, antidepresivos, porque mejoran la noradrenalina, que es un neurotransmisor implicado en la cataplegia, y reducen la acetilcolina. Y luego, si el sueño fragmentado, el único, el mejor, el oxibato sódico. Luego se pueden dar otras cosas, benzodiazepinas, hipnóticos, pero menos útil. Esto es solo para adultos. El consenso francés es algo parecido. Si hay, se empieza con modafinil, si hay mucha somnolencia, si hay cataplegia moderada, poco riesgo cardiovascular, hay depresión o apnea sin tratamiento. Y empezar con oxibato si hay somnolencia más leve, si hay cataplegia severa y si el sueño nocturno está fragmentado. Y seguir con oxibato si sigue con el sueño fragmentado y con venlafaxina si hay depresión, si hay apneas que no se han tratado, y esto solo para adultos. Pero se han hecho estudios sobre el oxibato sódico que estaba autorizado en adultos y se ha propuesto un estudio muy bueno frente a placebo. Se ha visto que es muy eficaz y se propone una dosificación en función del peso, esto en menores de 18 años. Se sabe que es muy bueno para la cataplegia. Vemos en rojo qué es lo que produce respecto al placebo. Esta es la cataplegia con agua con azúcar y con azúcar en pastillas. Y este es lo que produce el oxibato sódico en niños, menos cataplegia. Producen menos somnolencia también. El azúcar produce más somnolencia. Bueno, no, son pastillas con el placebo es una sustancia inerte, con efectos adversos tolerables. Lo peor, de lo que más se quejan, que les molesta más, es la enuresis. También puede producir náuseas. Produce pérdida de peso. Los sujetos tratados con oxibato sódico
mejora el sobrepeso, de hecho se reduce el índice de masa corporal. La guía del 2019, y vamos adelantando, hemos pasado 2016, 2006, 2007, 2017, 2019. Pasamos al 2019, ya está aprobado el pitolisant y ya establece que hay que empezar, si hay somnolencia, con modafinil, con el modiodal o con metilfenidato, con los fármacos que damos para la hiperactividad. Pero si no mejora, pasar a oxibato sódico o pitolisant. También luego asociar modafinil y oxibato sódico, otros fármacos asociados y más cosas. Luego para la cataplegia, pues depende, si es leve, nada, y si es ya de grado medio severo, pues valorar. Si hay sobre todo sueño fragmentado, oxibato sódico, y si no lo hay, la venlafaxina. Entonces el pitolisant es un agonista-antagonista inverso de receptores de histamina, es el WAKIX y ya está incluido. Pero esta guía solo para adultos. Sabemos que el pitolisant necesita menos dosis en los niños y adolescentes y pasamos ya a ver del 2019 y pasamos al 2020. Y en el 2020 ya se aprueba el uso de oxibato sódico en niños con narcolepsia mayores de 6-7 años de edad. Se empezó a usar como anestésico, cuando se da en 2 dosis para que haga 2 curvas de mantenimiento, tiene afinidad por un tipo de receptor GABA-B y actúa sobre otras sustancias. Ha sido aprobado por la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, en 2002, para el uso de cataplegia en 2005 y para la narcolepsia con cataplegia o tipo 1 en 2007. Tiene efectos adversos, como he dicho, la enuresis, los vómitos, el mareo, la cefalea. También aumenta la secreción de hormona de crecimiento. No se debía dar en ancianos y en menores de 16 años, pero en 2020 es cuando se aprueba. Y venimos de esto. Desde esta publicación, que es la que usamos algunos para empezar a dar oxibato sódico, que sabíamos que mejoraba las escalas de cataplegia, los episodios de cataplegia semanales y la somnolencia, pero con 8 niños, con 8 preadolescentes. Y así empezamos a dar oxibato sódico en menores de 18 años. Con este protocolo, es decir, íbamos poquito a poquito y según nos había dicho Jet Black, que era entonces quien tenía más experiencia. Entonces todo muy lento, sin mejoría inicial y todo intentar retirar lentamente. Más adelante se empezó a hacer ya en adultos, ya estos son los estudios de adultos en los que se demostraba la eficacia y se fueron publicando posteriormente más estudios en menores de edad, cada vez con más pacientes, cada vez en revistas más precisas. Se sabe que el oxibato es el único que mejora todos los síntomas, que es la primera elección en adultos con cataplegia y ya veremos qué hacemos en los niños, que tiene efectos secundarios soportables, tiene que estar prescrito solo por médicos que conozcan bien la narcolepsia, no por cualquiera que vea un caso de narcolepsia y diga voy a dar oxibato sódico porque es peligroso, por eso se da en el hospital. Y se da si se autoriza en 2020 a partir de los 6-7 años. Estas son las guías europeas del año pasado que ya establecen cómo tratar de nuevo, o sea, se actualiza la guía de tratamiento de narcolepsia en adultos y un poco establece más o menos lo mismo, pero ya incluye el solriamfetol y sobre todo por primera vez tenemos una guía de tratamiento en niños, por primera vez, año 2020-21, que ya da un poquito de vergüenza, ¿eh? En niños no está autorizado el solriamfetol, el Sunosi, pero se hará, porque si es eficaz y útil en adultos, pues se utilizará. Si hay somnolencia, se puede dar modiodal, metilfenidato, anfetaminas, oxibato sódico o pitolisant. Y si no, pues habrá que asociar o cambiar. Si hay cataplegia, por supuesto, oxibato sódico solo o combinado. Y si no, habrá que cambiar y dar otras asociaciones. Y tenemos, si no, también otras asociaciones de segunda línea. Y si hay sueño fragmentado, lo que hay que empezar es con oxibato sódico con solo o asociado con otros, con antidepresivos o con metilfenidato. Se están haciendo investigaciones. El oxibato sódico con poco sodio,
el oxibato sódico de larga duración y luego un fármaco de Takeda que ya os contaré. Y sobre todo en niños vamos a empezar el ensayo de solriamfetol en niños. Porque si falta hipocretina, ¿por qué no dar hipocretina? Se ha intentado muchas vías, pero ha sido o breve o se han muerto, no ha sido eficaz para todos los síntomas. Con lo cual nos queda solo dar agonistas de hipocretina, porque el reemplazo genético es otra de las terapias que gustan más, pero quizás lo ideal es dar los agonistas de hipocretina. Podríamos darlos porque la hipocretina, estos son los receptores posinápticos de hipocretina, esta es la hipocretina 1 y 2, y que restauraría la señal de la hipocretina. No tenemos hipocretina, pero damos un agonista que restaura o engaña el sistema para que haga la misma función. Eso es un ensayo promocionado por Takeda, es un laboratorio japonés, y los resultados son espectaculares. Mejora la somnolencia, la cataplegia y la fragmentación del sueño. Pero este ensayo, que se ha empezado en España con pocos pacientes, porque es realmente complejo en fase 2, exige ingresos prolongados, pruebas de sueño, 8 pruebas de sueño con sus test de mantenimiento de la vigilia cada vez. Los pocos participantes que se habían reclutado, se ha suspendido el ensayo por elevación de las transaminasas. Se retomará, se modificará el fármaco, pero ha sido una decepción, porque teníamos muchísimas esperanzas en este producto. Hay que tratar otros problemas, sobrepeso, la depresión con antidepresivos, o el sobrepeso, que va muchas veces asociado a ingesta compulsiva alimentaria, pues el topinamato es muy útil. El macindol no está aprobado en España, pero el topinamato sí. Y podemos dar inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas gustaron mucho al principio, que bien, desaparece la somnolencia, desaparece la cataplegia, pero 2 años después reaparecieron los síntomas. Y francamente, es un tratamiento no solo por el precio, porque eso no importa en el sistema público, pero es que es peligroso. Es que un modulador de la inmunidad, con lo cual hay que usar dosis altas y hay que pensárselo. Entonces se ha desestimado la vía de la inmunoglobulina. El recambio plasmático es peligroso. Y luego los anticuerpos monoclonales. Hay algunos que son útiles en cataplegia, sobre todo el alemtuzumab, pero hay uno que da riesgo de narcolepsia en sujetos predispuestos, el pembrolizumab. Hace poco en una reunión vuestra comentaba una compañera que se lo habían dado por otro tema de salud y bueno, habría que tenerlo en cuenta como que puede incrementar el riesgo de narcolepsia en sujetos predispuestos. Este sería un resumen de los medicamentos, para qué son útiles, sobre todo modafinil, pitolisant, mucho para la somnolencia, el oxibato sódico para todo, el solriamfetol más para somnolencia que cataplegia, y los antidepresivos como venlafaxina y clomipramina para la cataplegia, y luego el metilfenidato y las anfetaminas, sobre todo para la somnolencia. Y luego las inmunoglobulinas, la plasmaféresis, que es el recambio plasmático, corticoides o anticuerpos monoclonales no están recomendados, y lo que sí se incide son los agonistas de receptores de hipocretina. ¿Tenemos un final feliz? Pues todo bien, les damos el tratamiento, todo bien, pero luego empiezan con estas tonterías. Quiero conducir un coche, quiero comprarme la moto y tengo novio y bueno, y no vamos a estar separados 1 metro y hay que tomar anticonceptivos. Entonces ahí los papás son los que no están tan felices. Respecto a la conducción, Tráfico dice que no se puede conducir, pero es verdad que si hacemos un test de mantenimiento de la vigilia y es normal, podemos emitir un certificado de que pueden conducir con el mismo riesgo que cualquier otro sujeto sin narcolepsia. Es decir, es una prueba que mide el grado de hándicap, grado de limitación. Se sabe que los narcolépticos conducen con menos frecuencia, pero hay más peligro de quedarse dormidos, de cataplegia, de parálisis de sueño, de tener casi accidentes o de realmente tenerlos. De hecho, los seguros les han subido las cuotas y es verdad que no les han retirado el carnet tanto como a los sujetos no
Y luego, a ver, es que aquí me está tapando. A ver, en los narcolépticos hay más riesgo de, a ver, con problemas al volante en narcolépticos, varones que en mujeres. ¿Y qué hablar del embarazo y la anticoncepción? Pues si tratamos todos los tratamientos que se están dando hasta ahora y vemos cómo influyen con los anticonceptivos, con el embarazo y con la lactancia, de todos ellos, o no se sabe qué ocurre, o incrementan el efecto de los antidepresivos tricíclicos, los niveles de anticonceptivos, o los disminuyen, como en el modafinil, con lo cual hay que usar métodos de barrera, que es lo que se aconseja. Pero el único que se permite, que tiene menos interacción con los anticonceptivos, es el solriamfetol, el Sunosi, el reciente. Todos los demás, cuando una mujer se queda embarazada y da de mamar, pues hay que suspender todas las medicaciones. Y la lactancia, mejor lactancia artificial desde el principio. Y siempre cuando está embarazada y sostiene al bebé, que haya alguien supervisando, porque es una emoción terrible y porque puede dejar caer al bebé. Se ha hecho, hay un estudio que evalúa qué ocurre en mujeres narcolépticas con el embarazo. Entonces, se ha visto que tienen más cesáreas si tienen episodios de cataplegia, es decir, con la narcolepsia tipo 1, y si tienen la narcolepsia durante la gestación, o sea, diagnosticado antes o durante la gestación, se sabe, son mujeres de más años que tienen más índice de masa corporal que las que no han tenido narcolepsia, tienen más anemia, más problemas endocrinos, pero no hay más frecuencia de prematuridad. Y se sabe que las mujeres, digamos que los pronósticos son iguales, los hijos son igual de ricos, igual de sanos, igual de bien criados o igual de mal criados o que duermen igual de mal que mujeres sin narcolepsia. Entonces, no se debe desaconsejar el embarazo en mujeres narcolépticas, lo que sí es, hay que tener cuidado, porque sabe que sin tratamiento tampoco se pone terrible. Sabemos que la narcolepsia cuando es peor es al principio, los primeros años. Más cositas buenas, pues los narcolépticos tienen más imaginación y más creatividad, y eso se ha comparado respecto a sujetos sin narcolepsia. Y bueno, os quería ya simplemente ya para finalizar pasar a tener ya unas notas finales como resumen de la ponencia. Saber que hay dos tipos de narcolepsia, que es una enfermedad crónica limitante y con tratamiento sintomático, que muchas aparecen en la edad pediátrica, que lo peor aparece al inicio de la enfermedad, que hay que derivar a una unidad de sueño porque no es un juego, no lo puede tratar un médico de atención primaria, que hay que asegurar el diagnóstico porque hay que tratar eficazmente para evitar los efectos negativos de la enfermedad. El tratamiento hay que darlo cuanto antes, con buena comunicación con padres y profesores, sobre todo profesores, y saber que, bueno, que os voy a contar, que muchas veces no se reconoce, no se diagnostica y sobre todo en niños es tristísimo. Así que nada, muchísimas gracias.